Proyecto final, Historia y Epistemología de la Química, Línea del Tiempo, Termodinámica centrada en la cinética de los gases, Teatro de Sombras, presentado por Esteban Parra, Alexis Cárdenas y Mónica Ángel. Había una vez, en la época donde las circunstancias obedecían al comportamiento de la naturaleza, pequeñas civilizaciones emigraban en busca de mejores condiciones. Tras el paso del tiempo, vemos cómo el peligro del ambiente los obligaba a resguardarse de los depredadores en terrenos frondosos con amplias zonas verdes. Encontramos a un grupo de Homo erectus en la cima de una colina, en busca de guarnecerse en una cueva. Mientras la noche avanzaba, el clima se estremecía, el viento soplaba y gota a gota se avecinaba una tormenta. La noche se hacía más larga. Vuestros sujetos temblaban de miedo. El clima empeoraba. La noche estaba colérica. El cielo se abrió con un destello de luz sobre la cueva. Deja ver a lo lejos una luz incandescente que se ondeaba en la cima de los árboles. Los Homo erectus, sorprendidos, fueron a indagar. Se recrearon la situación mediante la fricción entre rocas y así lograron manipular el fuego. Egipcios. Al otro lado del mundo, años más tarde, se relacionó el calor con los dioses Sol y Luna. Cuando salía el sol generaba calor. Cuando bajaba la luna había ausencia de calor. Siglo V a.C. Con el transcurso del tiempo, los primeros filósofos generaron sus aportes. Heráclito afirma que el fuego, flut, era el origen primordial de la materia. Anaxímenes contempla el aire. Genófanes, la tierra. Y Tales de Mileto habla del agua. Aristóteles habla en conjunto de los 4 elementos como entes esenciales de la tierra, asegurando que el fuego es caliente y seco y la tierra seca y fría. El agua fría y húmeda, el aire húmedo y caliente, pero para él había un elemento más de índole superior. Mucho más sutil, el éter, se decía que era lo más fino, puro y esencial que contenía algo. Mismo en la antigua Grecia. Demócrito habla de los átomos como otra mirada de la concepción del mundo. Son diminutas e incomprensibles, indivisibles y sólidos, distintas formas de átomos al combinarse de diferentes formas y ordenaciones para formar las sustancias. Francis Bacon ha sido el primero en hablar de la termodinámica, refiriéndose a ella como el calor relacionado al movimiento. En el transcurso de la historia, en una de sus hipótesis fue basada en devolverle la vida a una gallina congelada por medio del contacto corporal. Se unió a sí mismo para transferir el calor vital a la gallina congelada. Lo que consiguió fue morir de pulmonía. Ja, ja, ja. Galileo Galilei generó el termoscopio sin escala. Santorio le asignó una escala, que en el futuro se concibió que era el mismo termómetro que se había sido denominado por Jean Le Breton. Fernando II de Medici, duque de la Toscana, crea el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado. Para esta época, más aportes se generaron por Galileo Galilei para la revolución científica. Observando el diferente espacio dejado por el mismo barómetro de mercurio ensayado en 2 ciudades, debido a la distinta altitud entre las localidades, lo cual significó con el tiempo distinta presión atmosférica. Y su aprendiz evangelista, Torricelli, genera el primer barómetro de mercurio. En
1640, John Mayow, trabajando los procesos de respiración y combustión, crea el experimento que consistía en que el fuego no puede existir sin falta de oxígeno. En 1650, Otto Bohm genera la bomba de vacío y el primer motor que funcionaba con el ciclo de 4 tiempos. En 1656, Boyle y Hooke generan la bomba de aire, donde manipulan la presión y volumen constante. En 1662 se genera la ley de Boyle-Marriott, que nos hablaba que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La verificación de su teoría se produjo introduciendo un gas en un cilindro con un émbolo y comprobó las distintas presiones al bajar el émbolo. En el siglo XVIII, George Ernest y Joachim Becker nos habla de la teoría del flogisto como sustancia hipotética que representa la inflamabilidad. En 1679, Denis Papin, trabajando en los laboratorios de Boyle en el desarrollo de un arma de aire comprimido y perfeccionamiento de la bomba de vacío, genera y presenta su célebre marmita, en la cual prepara la cena a la noche, que eran golondrinas para sus célebres anfitriones. Thomas Avery fue mecánico e inventor de una de las primeras máquinas de vapor e inventó una máquina para bombear el agua subterránea de una mina a base de la máquina de vapor. En 1698, Herón de Alejandría hablaba de la mecánica, descubriendo la ley de acción y reacción un poco arcaica, creando así la primera máquina de vapor conocida como eolopila. 1714 a 1742. Gabriel Fahrenheit recrea una nueva forma de medir con un termómetro de agua y después mercurio. Poco tiempo después, él diseña la escala termométrica que lleva aún su nombre. Uno de los grandes aportes también mencionados dentro de la historia fue el de Daniel Bernoulli, con el estudio de la dinámica de los fluidos, donde comprende que la energía que posee un fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Andrés Celsius, conocido como físico y astrónomo sueco, crea la escala centesimal de 0 a 100 grados que va con respecto al punto de ebullición del agua. Hacia los años 1760, Mikhail Lomonosov comprende la teoría cinético-molecular del calor como el movimiento interno de la materia. 1770. Antoine Lavoisier habla sobre la teoría calórica, que menciona que el calor se explica como un fluido hipotético, que impregnaba la materia y sería responsable de su calor. En otras palabras, la acción de calórico se entiende como la separación de las moléculas de un cuerpo y este era difundido por el contacto e identificado por las llamas. Unos años después, Joseph Black fue el primero en establecer una clara distinción entre calor y temperatura e introdujo la noción de calor específico y de calor latente de cambio de estado, y en sus trabajos recrea el experimento de John Mayow para identificar un gas presente usando un ratón y evidenciando su muerte. Cerca de 1787, descubrió la ley de Charles sobre la expansión de los gases y rompe el récord del globo aerostático. Su descubrimiento fue previo al de Louis Joseph Gay-Lussac, que publicó en 1802 la ley de la expansión de los gases. A principios del siglo XIX, en el año 1820, el físico John Erapat, basándose en un modelo parecido al de Bernoulli, explica la relación entre la presión y la densidad, o el volumen de un gas y las velocidades de las partículas, proponiendo de nuevo la teoría cinética de los gases, que poco tiempo después fue rechazada por Davis Hilbert, que criticaba que era absurda y metafísica. Pero poco tiempo después, en 1848, el físico inglés James Prescott Joule intentó revivir la teoría cinética de los gases, reconociendo el valor de las obras de Erapat
y la hipótesis que generó Robert Mayer de que el calor y trabajo eran dos fenómenos de idéntica naturaleza y por ello mismo había una relación entre los dos. Debido a esto, realizó un experimento en la fábrica de cerveza de su padre, donde determina que el trabajo necesario para elevar a una altura de 1 metro un peso de 428 gramos era equivalente a la cantidad de calor capaz de elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Esto que explica la relación del trabajo con el calor se le denominó energía, y dando un gran aporte al sistema internacional, bautizando una unidad en su honor, que se encarga de medir el concepto definido por su experimento energía medida en joules. Debido a estos aportes científicos se crearon nuevas formas de investigación en las que muchos científicos enfatizaron, como en 1877 cuando aparece Ludwig-Boltzmann con su misteriosa entropía, que definía la distribución de la energía entre las moléculas, esto como una gran contribución dentro de la teoría cinética de los gases. Deja que Boltzmann junto con James Clerk Maxwell dan tributo a la ciencia con su distribución de Boltzmann-Maxwell, que muestra la organización análoga del movimiento cinético de las moléculas que distribuye la energía entre las mismas. William Thomson, físico y matemático británico. Se le conoce comúnmente como Lord Kelvin. Las ideas de Joule sobre la naturaleza del calor ejercieron efectivamente una considerable influencia en Kelvin y llevaron a este, en 1848, a la creación de una escala termodinámica para la temperatura, de carácter absoluto y por lo tanto, de los aparatos y las sustancias empleados. Tal instrumento lleva el nombre de su inventor y es utilizado corrientemente en muchas medidas termométricas. Más adelante presentó a la Royal Society de Edimburgo una memoria sobre la teoría dinámica del calor, Dynamic Theory of Heat. En este famoso texto figura el principio de la disipación de la energía, que junto con el enunciado equivalente de Clausius del año anterior, integra la base del segundo principio de la termodinámica. De este modo, Kelvin demostró que las conclusiones de Carnot no se oponían a la obra de Rutherford, Robert Mayer y Joule. La teoría dinámica del calor, juntamente con el principio de la conservación de la energía, fue aceptada por todo el mundo. Black y Lavoisier trabajan juntos con los cambios de calor utilizando el calorímetro. Black sentó las bases de una ciencia más modesta. La calorimetría descubrió que los materiales difieren en sus capacidades respecto al calor, introdujo la idea del calor latente, el calor absorbido cuando se licúa un sólido o se evapora un líquido. En este entonces los científicos de la época reconocen el calor como un fluido. Benjamin Thomson, también conocido como Conde Rumford, realizó experimentos sobre la artillería y los explosivos. Despertaron su interés por el calor y de un método para medir la capacidad calorífica de una sustancia sólida, pero quedó decepcionado cuando Johann Carl Wilcke publicó en primer lugar su descubrimiento, que había realizado en paralelo. Su trabajo consistió en la fricción y el trabajo. Sadi Carnot, físico e ingeniero francés, expuso las ideas que darían forma al segundo principio de la termodinámica, introduciendo el concepto de reversibilidad en el análisis de máquinas térmicas. En 1824 publica una memoria titulada Reflexiones sobre la potencia motriz de calor y sobre las máquinas apropiadas para desarrollar esta potencia. Rudolf Clausius, en 1850, publicó un artículo donde demostró que existía una contradicción entre el principio de Carnot y el concepto de conservación de la energía. Reiteró las dos leyes de la termodinámica e hizo un aporte a la teoría cinética. En 1857, redefiniendo el modelo cinético de gases para incluir movimientos de traslación, rotación y vibración de las moléculas, y finalmente introdujo el concepto de recorrido libre medio de una partícula. Willard Gibbs, en 1870, postuló la energía libre de Gibbs para calcular si una reacción ocurre de manera espontánea o no, y también habló de entalpía refiriéndose a la cantidad de energía contenida en una sustancia utilizada para determinar si una reacción es endotérmica o exotérmica. Walter Nernst, en 1906 y 1912, desarrolló la tercera ley de la termodinámica, la cual afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto, pues si esto ocurre, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Muchas gracias.